El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de coronavirus, cómo están los confirmados y las defunciones. Le quiero comentar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral existe la probabilidad que en el 2021 el proceso electoral se lleve a cabo con cubrebocas y gel antibacterial. Morena se estaría apuntando para disputarse la mesa directiva en el Congreso del Estado de Chiapas cuando se lleve a cabo el proceso de renovación. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestigua la ratificación del convenio de no agresión entre Aldama y Chenaló. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre en la mañana de este viernes 31 de julio del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en el estado de Chiapas. Te saludo, Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla saludo a mi compañero Carlos César. El día de hoy vamos a hacer como una especie de resumen de qué es lo que ha pasado, Carlos César, desde que inició la pandemia hasta este momento, que ha habido de todo, cosas buenas, cosas malas, políticas que han servido, otras que sencillamente no han funcionado en lo absoluto. Te saludo, buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, muy buenos días. 6 meses ya de esta pandemia a nivel internacional y los gobiernos de Chiapas y de México, sobre todo en materia de salud, no se ponen de acuerdo en las cifras. Más adelante vamos a regresar contigo. Permítame entonces entrar de lleno con lo que obedece al tema del coronavirus. En cuanto a los datos y las cifras más importantes, le comento que hasta este momento, según el gobierno federal, tenemos confirmados 416,179 personas que tienen coronavirus. 461,775 personas han dado negativo a las pruebas. Hay 90,582 sospechosos. Y lamentablemente se tienen confirmados hasta este momento 46,000 defunciones. La Secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas dio a conocer las cifras actualizadas hasta ayer y según los datos de las últimas 24 horas se registraron 45 nuevos contagios y desde luego Tuxtla Gutiérrez aparece con el mayor número de ellos con 22 casos, Tapachula con 8, Motocintla con 2 y el resto de los municipios con un caso. En cuanto a los números acumulados, hasta ayer había 5,443, se reportaban 36 personas hospitalizadas estables, 138 hospitalizadas graves, 85 hospitalizadas graves intubadas y hasta ahora ha habido 450 personas fallecidas por COVID-19 en números acumulados en el estado de Chiapas. En ese mismo sentido, le quiero comentar una de las situaciones preocupantes que han detectado algunos colegios en el estado de Chiapas. Y no solamente es el tema del riesgo de posible contagio de sarampión, considerando que estados vecinos han reportado situaciones de esta enfermedad que es prevenible. Están señalando que han detectado que no hay las dosis suficientes de vacunas y principalmente aquellas que son elementales para menores de 18 meses. Para el estado de Chiapas está latente el riesgo de que puedan presentarse los primeros contagios por sarampión, situación que afectaría de manera considerable a los menores de edad debido a que la entidad carece de las vacunas elementales y que dicho padecimiento se encuentra sobre estados vecinos, advirtió Isel Prisciliano Gutiérrez Mandujano del Colegio de Pediatría en la entidad. Entrevistado sobre el tema comentó que uno de los problemas actuales en el sistema de salud es la ausencia de las vacunas básicas, entre ellas las BCG, que sirve para prevenir la tuberculosis, una enfermedad que puede dañar los pulmones y que provoca la reducción de peso. Además dijo, también han notado que en los centros de salud no se cuentan con las dosis suficientes de la pentavalente, que protege de 5 enfermedades a los infantes menores de 18 años. Las instituciones lo que tienen que realizar, sugirió el especialista, es un programa de prevención para las enfermedades que vienen por la temporada y el Estado tiene que cuidarse no solo por contagios de coronavirus, también por otros padecimientos que son emergentes. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
Habíamos adelantado ayer que dirigentes de la CENTE iban a hacer un pronunciamiento por la tarde respecto al regreso a clases presenciales, que todavía no tiene fecha. Pues efectivamente dijeron que van a exigir a las autoridades que doten de infraestructura básica a las escuelas antes de regresar a las clases presenciales y también que si no hay condiciones sanitarias adecuadas para regresar a clases, pues no lo van a hacer. Secretarios generales de las diferentes secciones magisteriales adheridas a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en diversos estados del país sentenciaron que las autoridades educativas federales deben dotar de los recursos básicos a cada escuela para que puedan retomar clases presenciales. Durante una conferencia virtual conjunta, Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la sección 7 en Chiapas, comentó que conscientes de su responsabilidad social al contacto con los padres de familia y los estudiantes, solicitan que el regreso a clases se realice cuando se garanticen todas las medidas sanitarias. Se debe dar prioridad a la salud de los estudiantes, de los padres de familia y de los docentes con nuevas estrategias, toda vez que en la actualidad hay escuelas con grupos de más de 40 alumnos e incluso en algunas comunidades tienen más de 50 niños por salón. Enfatizó que el Estado mexicano es el responsable de gestionar los recursos para que todas las escuelas cuenten con todo lo necesario en el regreso a clases, principalmente agua potable que tan primordial resulta para prevenir el coronavirus y que desafortunadamente muchos centros escolares ni siquiera tienen el suministro. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información, esto que nos presentan nuestros compañeros y que hace referencia a que están proponiendo 1 minuto de silencio para las víctimas de coronavirus. El diputado federal Raúl Bonifaz Moedano propuso guardar 1 minuto de silencio en estados y municipios del país para rendir homenaje a víctimas del COVID-19 y también rendir 1 minuto de aplausos para las y los trabajadores de la salud, esto dentro del primer domingo de agosto. El diputado por Chiapas planteó también dentro de su propuesta a que se exhorte a los congresos estatales a declarar el primer domingo como el Día del Sector Salud y de los Caídos. El legislador integrante de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados presentó el punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde externó que es importante que toda la población recuerde la pérdida de vidas humanas que ha causado esta pandemia y se solidarice con todas las familias que han sufrido el dolor de perder a un ser querido. Manifestó que el pueblo de México, siempre solidario, se ha manifestado en su mayoría en unión permanente en cada espacio del territorio nacional para reconocer a las y los trabajadores del sector salud y expresar su sentimiento de fortaleza para quienes se encuentran hospitalizados y para quienes continúan con una gran responsabilidad ofrendando su trabajo con riesgo de perder su vida para salvar a mexicanas y mexicanos del contagio por el coronavirus. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chiapas está verificando los protocolos de sanidad de diversos establecimientos. Personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado atendió la solicitud de la Asociación de Salones y Espacios para Eventos de Chiapas y la Asociación de Proveedores del Estado de Chiapas para analizar su propuesta de protocolo de seguridad sanitaria. Al permanecer Chiapas en color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19, establecimientos con actividades esenciales y no esenciales pueden operar con un 30 o 50% de aforo y con protocolos sanitarios estrictos para evitar un posible rebrote de contagio del virus. Bajo ese contexto y con base a los lineamientos establecidos para la nueva normalidad, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios continúa brindando asesoría a negocios de diversos giros para concretar y establecer su protocolo de seguridad sanitaria. Los empresarios fueron atendidos por el jefe del área de fomento sanitario, Óscar Alberto Morales Hernández, y el jefe del área de operación sanitaria, Hugo Enrique Lecona Hernández, quienes les presentaron las medidas de protección personal, del entorno y de tránsito de personas, las cuales deben considerar para la operidad correcta. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En ese mismo sentido, le quiero comentar que fueron 2.400 establecimientos revisados, 41 no cumplieron con la norma. La Dirección de Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que, en lo que va del año, 2.400 negocios han sido verificados para el cumplimiento de la normatividad
y por la restricción que se tiene ante la crisis sanitaria que se vive por la pandemia de COVID-19, de los cuales a la fecha se han suspendido 41, 4 tan solo en julio. Al respecto, Roberto Mijangos Lucamendi, titular de esta área municipal, señaló que los establecimientos revisados en ese 2020 se han hecho a través de 180 operativos en por lo menos 600 colonias que visitó el personal, acompañados de otras dependencias como Desarrollo Urbano, quienes cuentan también con la facultad de sancionar alguna irregularidad. Dentro del marco del semáforo naranja, comentó que a los restaurantes se les permite funcionar con un aforo del 50%, con la venta de alimentos y bebidas alcohólicas de 12 del día a 8 de la noche a más tardar. Para los bares diurnos, bares, discotecas, botaneros, cervecerías y cantinas, se tiene suspendida la actividad hasta que el cambio del semáforo epidemiológico llegue a verde y puedan aperturar. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Fue y sigue siendo un tema muy polémico la aprobación del Congreso Federal de una nueva ley de adquisiciones del gobierno federal. Está autorizando al gobierno federal a realizar compras sin licitaciones en el exterior, y eso está siendo visto como que está poniendo en riesgo a la industria farmacéutica nacional. La ley de adquisiciones aprobada en la Cámara de Diputados durante el tercer periodo extraordinario de sesiones pondría en riesgo inminente a la industria farmacéutica mexicana, aseguró el diputado federal independiente Carlos Alberto Morales Vázquez. Al votar en contra de la reforma, el legislador destacó que esta ley permite al gobierno federal realizar la compra de medicamentos en el extranjero sin licitaciones y por adjudicación directa, medida que abre aún más la puerta a la corrupción. Morales Vázquez dijo que las compras en el extranjero afectarán gravemente el empleo en la industria nacional, pone en riesgo a la industria farmacéutica y miles de empleos que genera y no se asegura la calidad de los medicamentos, reiteró dentro de su mensaje. Asimismo, dentro de este contexto, el diputado chapaneco dijo que esta reforma fortalece la opacidad en la compra y contratación que de por sí se realiza de forma irregular. En la actualidad, de por sí, 80 de cada 100 contratos se hacen por adjudicación directa, pero hay que sumar entre 7 y 8 más que se hacen por el procedimiento que se llama invitación restringida, lo que quiere decir que casi 90 de cada 100 contratos se hacen sin competencia. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Momento de saludar a nuestro compañero Carlos César para hablar. Se cumplieron ya 6 meses de la emergencia sanitaria por coronavirus. Y bueno, Carlos César, en enero hablábamos apenas de algunos 100 casos fuera de China, no había deceso. Hoy más de 17 millones de personas en todo el mundo se han contagiado de manera oficial. Seguramente hay más por el tema del coronavirus, que ha representado más de 600,000 muertes, una situación preocupante, una emergencia que nos ha afectado en todos los sentidos, quizás la emergencia sanitaria que más ha pegado en todo el mundo, en lo que se tiene conocimiento en la historia, en la medicina, en la salud, porque abarcó ya un tema incluso económico que ha llevado a muchas empresas a la quiebra, que ha aumentado el desempleo y que ha aumentado la desigualdad en las zonas más vulnerables. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, los saludo de nueva cuenta. Déjenme empezar diciéndoles que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recortó miles de millones de dólares en materia de salud y de investigación. Científicos estadounidenses estaban en China precisamente el año pasado haciendo investigaciones sobre el origen de los coronavirus, porque son varios de los coronavirus, y se estaban haciendo estudios en puercos, en murciélagos, en gallinas, en perros y una serie de animales para ver de dónde provienen los coronavirus. Ya ven que los chinos son muy dados a comer ese tipo de cosas, pero el recorte del presupuesto se tuvieron que regresar estos investigadores estadounidenses y ya no terminaron su labor precisamente por la falta de recursos. Bueno, y 6 meses después, como ya decías tú, 6 meses que llevamos
de esta emergencia sanitaria internacional por la presencia del COVID-19, ha provocado una tremenda crisis económica, laboral y social a nivel internacional. ¿Se imaginan ustedes? El 30 de enero se proclamó la emergencia sanitaria internacional. Se habían descubierto 100 casos, como bien dijiste, fuera de China. O sea, a los chinos se les salió de las manos esta situación, pero sin presentarse ningún deceso. Ahora, las cifras a nivel internacional llegan aproximadamente a los 17 millones y más de 664,000 muertes. En el caso particular de México, ustedes daban las cifras hace un momento de casi 417,000 casos confirmados de COVID-19, casi 91,000 casos sospechosos, muchos de los cuales se convertirán en positivos, 46,000 defunciones y casi 273,000 personas recuperadas. En el caso de Chiapas, la Secretaría de Salud nos dice que hasta ayer habían 5,442 casos acumulados, así le llaman ellos, casos acumulados, y 450 defunciones. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula siguen encabezando la lista. El miércoles la cifra era de 5,398 casos positivos y 445 fallecimientos. Sigue siendo entre 4, 5 y 6 el número de fallecidos, una diferencia de 44 contagios entre miércoles y jueves. Mientras que la Secretaría de Salud Federal tiene otros datos. Dice la Secretaría de Salud Federal que Chiapas tiene 5,613 casos positivos, 3,347 recuperados y 867 fallecimientos. Les repito el número de fallecidos, 867, dice la Secretaría de Salud Pública Federal. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Para qué o por qué ocultar las cifras? Hay que decir la verdad. Y por el otro lado, hay mucha afectación en el comercio y en el empleo, no solo en Chiapas, sino a nivel nacional, precisamente después de 6 meses. Y habemos muchos confinados que ya quisiéramos salir a la calle, pero hay gente que todavía no tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas sanitarias, de quedarse en casa, y las cifras, según dicen, está bajando, pero usted ve las cifras, pues parece que las cosas siguen igual, Alejandro. Así es, Carlos César, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alex. Pues fíjate que yo quisiera hacer algunas observaciones paralelas a lo que ya todos venimos viendo todos los días y lo que tú decías, ¿verdad? El intercambio de cifras, no coinciden cifras de unos con otros. Es un asunto que atañe a todos los gobiernos del mundo, no solamente a México en ese sentido y en muchos otros, ¿verdad? Pero pues ya van 6 meses, como ya lo adelantaban ustedes, de esta enfermedad en el que el mundo se encontró con un enemigo nuevo, desconocido, invisible y hasta ahorita invencible. No se sabía absolutamente nada de esta enfermedad, qué tan letal iba a ser en un inicio, cuál era la velocidad de los contagios, qué secuelas iba a dejar a los enfermos, a qué grupos sociales iba a atacar más. Todo eso se ha ido sabiendo en el transcurso del camino que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? También este virus vino a descubrir o a confirmar lo que ya sabíamos, estructuras de salud precarias o por lo menos no preparadas en las naciones más grandes del mundo, las estructuras de salud precarias en las naciones pobres y las estructuras de salud que aparentemente estaban bien preparadas en las naciones más poderosas del mundo, pues también los agarró desprevenidos, agarró desprevenido al personal médico, porque pues sí están preparados para atender situaciones ordinarias, pero estas situaciones extraordinarias nos dejó claro que también a ellos los agarró desprevenidos. Sí hacen, desde luego hacen todo el esfuerzo que tienen a sus manos para atender a los enfermos, pero no estaban preparados precisamente para este tipo de contingencias, porque pues hacía mucho tiempo que no ocurría en la historia moderna de México. Los gobiernos que hacen lo que quieren, y nos estamos refiriendo a los gobiernos de las naciones, a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos locales,
Porque ya vimos que gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil hace lo que quiere, le renunciaron 2 secretarios de salud porque él no quería hacerles caso a las recomendaciones de los científicos. Donald Trump ha hecho lo que ha querido. Aquí en México el presidente López Obrador pues también en algunos casos se apega a las recomendaciones de los científicos, pero en algunos casos no. Y fíjate, 6 meses de la pandemia y hasta ayer todavía hay diferencias entre los gobiernos locales y nacionales. Hubo una reunión con el subsecretario López-Gatell y los gobernadores del país y todavía esta mañana se siguen discutiendo algunas desavenencias que hay. Y eso es en el sentido de los gobiernos locales y el gobierno federal. Los gobiernos municipales ya hemos visto que también hacen lo que quieren, aplican medidas a veces hasta muy parecidas al toque de queda, algunos otros son extremadamente flexibles. En fin, no están pues en una misma sintonía. La enfermedad atacó a todos por igual, ricos y pobres, no distingue estatus social, le pagó duro a una característica natural de los seres humanos que es vivir en sociedad, nos mandó al confinamiento y eso es prácticamente antinatural, pero lo tenemos que hacer de manera obligada, ¿verdad? Y un golpe tremendo al capitalismo, ese sistema económico predominante en el mundo de la modernidad, le está pegando muy duro, las economías de todo el mundo se están viniendo abajo y las que somos pobres pues nos está pegando más. Así que pues todas esas características yo dejaría sobre la mesa a 6 meses de que inició esta pandemia, aparte de todas las características que tú ya mencionaste al inicio, Carlos César. Sí, Alejandro, Carlos César, el tema de la pandemia no es un asunto menor, su propio nombre lo describe, no ha llegado a la mayoría de los países del mundo con por lo menos 1, 2, 3 casos confirmados, en otros lamentablemente ha crecido. México se ha ubicado ya dentro de los países, dentro de los primeros lugares donde han muerto más personas a consecuencia del coronavirus. Adicional a esto que ustedes ya decían también, nos deja una lección bastante interesante en el sentido de que el ser humano, por voluntad propia, generalmente no hace las cosas. Tiene que venir la autoridad para obligarnos y hacerlo, porque al inicio, a la mitad, quizás 1 o 2 meses después de que se anunció esta pandemia en todo el mundo, pues los chiapanecos o los mexicanos en general no utilizábamos cubrebocas, no utilizábamos medidas de higiene personal, no utilizábamos la sana distancia hasta que se nos impuso como una obligación, o de lo contrario, por ejemplo, no íbamos a poder subir al transporte público y ante esa necesidad nos pusimos el cubrebocas. Hoy parece que la mayoría de la gente lo trae puesto, hay todavía algunos apáticos, pero es por lo menos una medida básica de protección porque la pandemia seguramente se va a extender a lo largo de este 2020 y alcanzaría el 2021 de acuerdo con los pronósticos. El impacto económico ha sido tremendo y más si lo asociamos al estado de Chiapas, un estado que no tiene industria, un estado que trimestre a trimestre, de acuerdo con lo que va arrojando el INEGI, va mostrando números negativos, particularmente en las actividades secundarias que se relacionan con la construcción, con la minería, con la manufactura, con la infraestructura, que son sectores pues que básicamente abonan al desarrollo y al crecimiento. Las que han tenido algún repunte han sido las de servicios profesionales, el tema turístico, que además es clave para el estado de Chiapas y que hoy también se encuentra estancado a consecuencia del coronavirus. Todavía los centros turísticos no están operando, apenas están reiniciando actividades en algunos casos, y estas son malas noticias porque seguramente los números negativos a finales del año van a salir a reducir en un estado donde el 75, el 72, 73% de los empleos son informales, donde los empleos y las personas viven de lo que venden en el día, que no tienen seguridad social, que no tienen prestaciones de ley y que la pandemia vino a agudizar la situación de pobreza. Seguramente conforme avancen los meses habrán estudios que vayan mostrando el nivel de pobreza que aumentó a consecuencia de la pandemia, y lo mismo con el tema del confinamiento, que ha sido pues una nueva rama de investigación seguramente para los psicólogos y toda esta rama de investigadores de saber el comportamiento de las personas. Esto también ha traído problemas sociales. Diferentes grupos activistas
han denunciado que el confinamiento a consecuencia de la pandemia disparó o aumentó en muchos de los casos la violencia contra las mujeres. El tema de en esta pandemia, además de esto que mencionábamos, nos hemos topado también con declaraciones infundadas o desafortunadas que lejos de abonar a la gobernabilidad o a la tranquilidad de la población, han alentado a los mensajes de odio por parte de la misma ciudadanía, declaraciones equivocadas de muchos de los funcionarios a consecuencia de la pandemia, no solamente en Chiapas, sino también a nivel nacional, declaraciones que confunden a la ciudadanía. Y hemos también notado que a un sector de la población, pues el tema de la pandemia lo han pasado por alto y algunos funcionarios, pues hasta han hecho pachangones, Carlos César. Así es, Adolfo Alejandro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una conferencia, los panelistas decían ayer que los gobiernos populistas del mundo, escuchen bien, que los gobiernos populistas del mundo han creado sus propias leyes para el combate del COVID-19 en sus respectivos países, pero no han tenido la capacidad para hacerlo. Y lo que están haciendo, dice, es tratar de utilizar este momento que se está viviendo para perseguir y castigar a sus enemigos, para perseguir a los medios de comunicación críticos a través de los discursos, a través de las redes sociales, para perseguir y acallar a los médicos que de alguna manera manifiestan la carencia existente de medicamentos para poder cumplir con sus respectivas responsabilidades. ¿Dónde he oído yo este tipo de cosas? Y ellos se referían concretamente a los países de Centroamérica y África, y les faltó subirse un poquito, llegar a la frontera con Guatemala y a Tapachula y entrar por esta frontera. Y para eso también, como bien decías, Alejandro, en el desencuentro que hubo entre la conferencia de gobernadores y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pareciera que el subsecretario está desesperado porque no encuentran el hilo a esta problemática de cómo hacer que esto disminuya en el país, que hasta propuso multar y hasta encarcelar a aquellos gobernadores que no cumplan con las leyes de salud. ¿Se imaginan que esto se llevara a cabo? ¿Cuántos gobernadores o cuántos presidentes municipales, en el caso de Chiapas, ya serían multados o estarían en la cárcel? Alejandro. Sí, en efecto. Pues como decíamos, 6 meses y no se ponen de acuerdo todavía, y eso es básicamente porque no se pone atención estricta a las indicaciones científicas. Si se pusieran a atender las recomendaciones científicas, pues todos iríamos en un solo sentido. El problema es la política, las desavenencias políticas, porque unas cuestiones políticas benefician a unos y otras benefician a otros, y es ahí donde no se ponen de acuerdo. Y eso es grave, porque deberían anteponer primero el interés de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos, y después sus intereses políticos, pero vemos que eso no en la práctica no sucede, ¿verdad? Así que pues esta pandemia nos está dejando grandes lecciones y grandes aprendizajes que deberán ser atendidos en forma precisa y urgente en el momento que se pueda. Y digo nos está dejando porque todavía no deja de fluir lecciones y aprendizajes de esta crisis sanitaria a nivel mundial. Ya el siguiente paso tendrá que ser cuando nos aseguren que ya hay una vacuna. Mientras tanto, no podemos cantar victoria. Y bueno, cuando nos avisen que haya una vacuna, Carlos César, Alejandro, a cruzar los dedos, a cruzar los dedos para que le llegue rápido a México. Porque no es tan fácil. El hecho de que ya esté la vacuna no significa de manera directa que ya nos va a llegar a nuestras manos. Nada más para poner un poco de contexto cómo está la situación de salud en el estado de Chiapas y en México. Ahí se las dejo, y nada más para entender un poquito de qué tan grave es la pandemia, que el estado de Chiapas todavía no ha informado a la autoridad que haya cambiado de color, por lo tanto va a permanecer en color naranja, y esto nos habla de un riesgo alto en el estado de Chiapas, aunque la percepción, lo que se ve en la calle es que ha bajado un poco el tema de temor por parte de la gente, pero eso no significa que tenga que haber relajamiento. Esto va a seguir y nos vamos a sentir tranquilos, en teoría,
hasta que estemos por ahí del semáforo amarillo o verde. Carlos César, ¿algún comentario final? Sí, yo quisiera cerrar mi comentario de este día con un texto también que se dijo ayer en la conferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice uno de los panelistas que los gobiernos populistas no aceptan las sugerencias ni las críticas de los científicos, de los que conocen y podrían ayudar realmente en este tema. Y también decían que ojalá cuando se vaya el coronavirus no se lleve el Estado de Derecho ni los derechos humanos. Perfecto, Carlos César, abrazo, buenos días, excelente viernes. Adolfo, y también Alejandro, fin de semana. buenos días. Nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Cambiamos de información, vamos a otros temas. Este asunto que también ha sido de la atención del gobierno del estado. Ayer atestiguaron un pacto de civilidad entre Aldama y Chenaló. Le comento que durante la ratificación de la firma del convenio de no agresión entre los municipios de Aldama y Chenaló, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció los avances que han logrado ambos pueblos a través del diálogo y el consenso a poco más de un año de que se firmara por primera vez este acuerdo para dejar atrás los conflictos del pasado y caminar juntos por el bien de las comunidades. Ante el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el mandatario destacó el apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda a Chiapas, por lo que les pidió aprovechar los recursos que tienen para estas zonas, para hacerlos producir, así como los programas y los proyectos que el gobierno impulsa para el bienestar. Luego de ratificar el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de acompañar este proceso de pacificación y que de los programas sociales no dejen de fluir, Encinas Rodríguez enfatizó la voluntad de las autoridades tradicionales y el empeño que el gobernador ha encabezado desde las mesas de seguridad para garantizar la paz y la protección de las familias. En los guardaparques, o también conocidos como guardabosques, se han convertido en verdaderos héroes de la flora y fauna de nuestro país. Los guardaparques, personajes que se refugian en medio de la vida silvestre o acuática de los diferentes ecosistemas que tiene nuestro país, se han convertido en los principales guardianes o conservacionistas del medio ambiente, una labor que demanda esfuerzo, motivación y sacrificio, pero que también requiere de la certeza en la implementación de políticas públicas para que todas las actividades generen los resultados esperados para la naturaleza y los seres humanos. Este 31 de julio se celebra el Día Mundial del Guardaparque, que es un reconocimiento al trabajo que realizan en estas zonas de conservación, cuyo acceso se limita a caminar en senderos, navegar en embarcaciones un par de horas o esperar por varios meses el avistamiento de innumerables ejemplares. La participación que tienen estos personajes para la conservación es fundamental, al entender que en Chiapas 1.189.803 hectáreas son sujetas de protección y 34.605 más en Oaxaca. Cuarto Poder platicó con 3 personas que están en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur, cuyas labores están centradas en cuidar miles de hectáreas, tanto en Chiapas como en Oaxaca. Para Norma Lilia Gómez García, guardaparque de la CONAM desde hace 17 años en la Reserva La Encrucijada, la acción principal que realizan es la conservación de los recursos naturales. No obstante, también realizan talleres de educación ambiental para sensibilizar a la población de la necesidad de mantener un equilibrio entre el aprovechamiento sustentable de los recursos y la sobreexplotación que puede existir de la flora y la fauna. Para Deri Jonathan Pérez Rodas, quien se desempeña como guardaparque en el Parque Nacional de Huatulco, las actividades que llevan a cabo son cruciales para entender el comportamiento de algunos ejemplares y, como ejemplo dijo, el avistamiento de las ballenas jorobadas en estas bahías que, del mes de noviembre y hasta marzo, ocupan estas vías marítimas
para su traslado en este proceso de migración. En tanto que Emilio Roldán Velasco, guardaparque en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, remarcó que a lo largo de 7 años de monitoreo biológico se han dado cuenta que en la selva lacandona la zona que es protegida se mantiene en su vegetación. Sin embargo, es lamentable ver cómo las zonas libres lamentablemente se están destruyendo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Le decíamos hace unos minutos el tema de la pandemia y el impacto que ha generado en todos los sectores. No se vaya usted a sorprender si en las elecciones del 2021 se realizan con la aplicación de gel antibacterial, medidas sanitarias, inclusive el tema del cubrebocas. Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, mencionó que se propuso un proyecto para comprar gel antibacterial, cubrebocas, marcadores de sana distancia y cualquier otro insumo que disminuya los posibles contagios por la pandemia de COVID-19. Dicha intención tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. León Loredo comentó que durante las últimas semanas de septiembre se instalará de manera oficial el Consejo Local para iniciar con los preparativos del proceso electoral 2021, en la que se renovará la Cámara de Diputados, 124 ayuntamientos y los 40 espacios del Congreso del Estado. El vocal informó que aún no tienen establecidos presupuestos, sin embargo ya se avanza con los proyectos que tienen que ser enviados a la Cámara de Diputados y Diputadas para su aprobación. Se programa que para finales de noviembre se instalen los 13 consejos distritales electorales ubicados en Palenque, Bochil, Ocosingo, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, 2 consejos en Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Comitán, Villaflores, Las Margaritas, Tapachula y Huehuetán. En el ámbito local, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana iniciará su proceso para el mes de enero de 2021, explicó el vocal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Se aproxima el relevo de la mesa directiva del Congreso del Estado y legisladores de Morena podrían apuntarse para dirigir ese órgano legislativo que ya va a entrar en su tercero y último año de actividades. La vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Patricia Maslazos, comentó que al interior del recinto legislativo se alista la renovación de la mesa directiva y no descartó que legisladores y diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional Morena compitan para ocupar el máximo cargo en el Poder Legislativo para lo que queda del último año de trabajo. Manifestó que son mayoría en la 67 legislatura y que antes un partido aliado en coalición en las elecciones de 2018 estuvo al frente de la presidencia, por lo tanto consideró que sería justo que Morena participara para estar en dichas funciones. Con respecto a si no se trataría de un trienio en el recinto legislativo con partidos a modo, considerando que el Partido del Trabajo ha sido aliado de la Cuarta Transformación, respondió que la mayoría de los partidos políticos fueron los que respaldaron la última reelección en el Congreso local, entonces no habría problema en un nuevo relevo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema también preocupante. Lamentablemente hasta este momento las semanas y los días se están pasando y no sabemos nada del paradero de Dylan, este niño que fue sustraído allá en San Cristóbal de las Casas. A 31 días de la desaparición de Dylan Esaú, Juana Pérez Pérez, madre del menor de apenas 2 años, ha tocado todas las puertas de instituciones locales, estatales y nacionales para que le apoyen a encontrar a su hijo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Jorge Luis Llavan Abarca, fiscal general del Estado, informó que se tiene un avance del tema, además de una comunicación estrecha con Pérez Pérez. No obstante, no se ha logrado dar con el paradero del menor, pese a que aún se mantiene una recompensa de 300,000 pesos para quien aporte información que dé con su ubicación. Se ha obtenido más imágenes del video sobre la desaparición. Además, se tienen identificados a los 2 menores que fueron quienes acompañaban a Dylan. Hay avances, pero no quisiera ser más preciso para que no se ponga en riesgo una fuga de información, mencionó. Durante la búsqueda del menor se ha detallado el paso a paso sobre su extracción del Mercado Popular del Sur, el Merposur, en San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía informó el pasado 20 de julio que desmanteló una red de trata en la que se rescataron a 23 menores, entre ellos 3 lactantes de 3 meses, 12 meses, 20 meses de edad y los demás de entre 2 a 15 años. Además, por este acto se detuvieron a Maribel o María N, María Hortensia N y Juana N. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. La trata de personas, ya se ha dicho, es el tercer ilícito más lucrativo a nivel internacional y por eso tienen que estar revisando constantemente las leyes en la materia.
México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, solo superado por el tráfico de drogas y de armas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las mujeres y niñas comprenden el 71% de las víctimas a nivel mundial. Tienden a ser raptadas con fines de matrimonios forzados o explotación sexual, mientras que los hombres y niños son explotados con fines de trabajos forzados. Actualmente, el Congreso del Estado de Chiapas analiza una iniciativa de ley por la que se expide una nueva ley para prevenir y combatir la trata de personas, la cual se encuentra en análisis por la Comisión de Justicia. Entre otras disposiciones, la iniciativa busca establecer que las autoridades estatales y municipales, y en general cualquier servidor público que no actúe con la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone, serán acreedores a las sanciones en materia de responsabilidades administrativas. Para la protección de las víctimas, ordena que éstas tendrán derecho a recibir información sobre sus derechos en el idioma o lengua que comprenda y en forma accesible a su edad y madurez, atención médica de calidad, jurídica, psicológica, psiquiátrica, física y social en todo momento por conducto de las autoridades estatales encargadas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Aquí le presentamos un reporte de toda esta situación que tiene que ver con un doctor del ISSSTE que ha sido denunciado. El fiscal Jorge Luis Llave Abarca habló del tema. Jorge Luis Llave Abarca, fiscal general del Estado, informó de los avances en la investigación hacia Gerardo Vicente N. por probable abuso de autoridad. Además, detalló que existe una segunda carpeta de investigación por una persona que supuestamente le exigía de 650,000 pesos para atenderlo dentro de las instalaciones del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado de Chiapas. Llave Abarca, en compañía de Karen Ramírez, hija del exdiputado Miguel Arturo Ramírez López, quien fuera militante del PRI, PAN, PEM y Podemos Mover a Chiapas, quien denuncia al urgenciólogo del ISSSTE, informó que dicha denuncia fue interpuesta el 17 de julio de este año, en la que se tomó la declaración de la gravedad, ya que Vicente N. le solicitó equipo e insumos para tratar a su padre. Sin embargo, tras investigar esta denuncia, el fiscal informó que se inició otra carpeta de investigación por tentativa de abuso de autoridad el 28 de julio, en la cual José Gustavo Cervantes, paciente confirmado de COVID-19, asegura que el doctor Gerardo Vicente N. le pidió una cantidad de entre 550 a 650,000 pesos para ingresarlo a una cama dentro del ISSSTE. El Vicente N. me manifestó que podría ingresarme al ISSSTE, pero tenía un costo y que ese costo me lo iban a fijar. A la 1 de la mañana llegó una señorita a mi habitación en la que me dijo que para ingresarme necesitaba 550 a 650,000 pesos, pero que la atención iba a ser integral y que por mi gravedad me iban a entubar, porque si no iba a morir en unos días, mencionó Cervantes durante un video reproducido por la Fiscalía General del Estado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Bien, 2 muertos y un herido dejó un fuerte accidente carretero ocurrido allá por Tapachula. 2 personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, así como daños materiales de alta cuantificación, como saldo preliminar de un fuerte accidente ocurrido la tarde de este jueves sobre el tramo carretero Tapachula-Talismán, a la altura de la curva del puente Cahuacán. Paramédicos de Protección Civil, Cruz Roja y bomberos rescataron al conductor del tráiler que jalaba una doble pipa cargada con aceite, quien quedó volcado fuera de la cinta asfáltica luego de haber chocado contra una camioneta tipo Blazer color rojo. Al parecer, en la curva del rancho La Escondida, el conductor de la pesada unidad perdió el control y se impactó contra la camioneta, en cuyo interior quedó el cuerpo sin vida de quien la manejaba, mientras que su acompañante resultó lesionada. Por su parte, la cabina del tráiler fue rescatada por su chofer. Ambos lesionados fueron trasladados de emergencia al hospital regional para su atención médica y su estado de salud se reporta como delicado. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este percance y deslindar las responsabilidades. Vamos a más información. Aquí le cuento los acontecimientos más importantes de Chiapas que están plasmados en la portada y contraportada del Cuarto Poder. Este día, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó la ratificación de convenio de no agresión entre Aldama y Chenaló. La Fiscalía General del Estado está investigando a toda la estructura directiva del ISSSTE. La CENTE ya salió con su pronunciamiento y dice que no habrá clases sin condiciones sanitarias.
lamentablemente vendedores ambulantes están retornando a la plaza central allá en San Cristóbal de las Casas. En Villaflores, el programa que tiene el gobierno municipal continúa con la entrega de las despensas. Le quiero comentar también información importante que hay en la contraportada y que hace referencia a las actividades deportivas, en este caso que hace lo vinculado al tema de los parques en Tuxtla Gutiérrez. Cañahueca está listo ya para la reapertura. La Liga Premier, Cafetaleros ya conoce a sus rivales y por supuesto el tema de la Liga Guardianes 2020 que Puebla y Cruz Azul se van a disputar el liderato. También tenemos información importante en lo que hace referencia en la nota roja a través del reporte 4 y por supuesto también esto que tiene que ver con temas de prevención en esta época donde aumenta la transmisión de algunas enfermedades por vectores. Bien, pues una de las notas que vamos a ver a continuación nos muestran cómo escritores chiapanecos destacan en algunos eventos con características internacionales. Esto en el segmento de cultura y espectáculos. La antología La Marimba Canta en JB, compilada por el escritor Carlos de la Cruz, está conformada por algunos de los poemas que fueron enviados para el primer concurso internacional de rima JB México, lanzado en 2019 por el citado autor, embajador de dicho estilo poético en México. El jurado calificador de la primera edición estuvo integrado por la escritora chiapaneca Alejandra García y la poeta Febe Juárez de la Ciudad de México. Ellas revisaron un total de 53 propuestas provenientes de escritores que radican en países como España, Ecuador, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Perú, Argentina, Chile, El Salvador, Colombia y México. Los ganadores en esta primera edición fueron Heiler Hartley Aranda Rafael con su poema Alabanza a mi Salvador, enviado desde Perú, con el primer lugar. Rafael Humberto Lizarazo de Colombia con el poema Mísero Ruego obtuvo el segundo lugar y el tercer puesto fue para Aldo Renato con la música de la marimba enviado desde Argentina. Los escritores que obtuvieron menciones honoríficas en la categoría de Mejor JBero en México fueron Víctor Manuel Ríos con La Gloria y Laura Berti Corso con Serenata. El volumen titulado La Marimba Canta en JB contiene un total de 32 de las 53 propuestas recibidas luego de lanzar la convocatoria. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Regina Blandón provocó el enojo y a la vez los elogios de varios de sus seguidores en Instagram luego de pronunciarse a favor del aborto legal. Con una fotografía en la que aparece con un pañuelo verde, la actriz escribió un mensaje a propósito de que en Veracruz la Suprema Corte resolvió un amparo que permitiría a mujeres acceder a un aborto. La actriz compartió el siguiente mensaje: el debate no es aborto o no aborto, es aborto legal o aborto clandestino. Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe de ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice sí te obliga a ser madre, se lee. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Recientemente las autoridades municipales ya anunciaron que este fin de semana van a reabrir el Parque Recreativo Cañahueca y con esa información pues varias agrupaciones deportivas ya están preparando también el reinicio de sus actividades. Vamos a deportes. Tras oficializarse la reapertura del Parque Deportivo Cañahueca en Tuxtla Gutiérrez, la Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas, que dirige Osvaldo Henry Domínguez Córdoba, dio a conocer el reinicio paulatino y cuidadoso de actividades. El lunes 3 de agosto será la reapertura de la Academia Municipal de Frontón Abech Jaguares Cañahueca, un proyecto formativo que pusieron en marcha con la participación de patrocinadores y del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en las instalaciones del parque. Entre las medidas preventivas que aplicarán estarán proveer de gel antibacterial antes del ingreso a las canchas de frontón, contar con un termómetro para la toma de temperatura de cada atleta y algunas medidas obligatorias como el uso de cubrebocas. Además, Jaguares de Cañahueca añadirá otras que no les fueron señaladas para abonar a los esfuerzos por mantener a raya el COVID-19, tales como marcar las tribunas para establecer los puntos de sana distancia que maneja la Secretaría de Salud, además de instalar tapete satinizante y establecer limpieza de calzado antes de ingresar al frontón y colocar una lona con los protocolos preventivos a la vista de todos los usuarios. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.
Presentando el tema análisis de la evolución de la salida, Phelps 2009, Tandy 2016 y Dressel 2019, el entrenador de origen colombiano Daniel Cuellar Valencia realizará este sábado una presentación virtual para el Club Natación El Delfín de Chiapas. Cuellar Valencia, quien fue seleccionado nacional de natación por Colombia y actualmente es entrenador del equipo de natación de Caguas, Puerto Rico, presentará un análisis enfocado en el estilo de clavado de grandes competidores, comenzando con el máximo ganador de medallas de todos los tiempos en Juegos Olímpicos, Michael Phelps. Además, el entrenador hará un análisis del estilo de salida del sudafricano Brad Tandy y cerrará con uno de los grandes nadadores de la actualidad, el medallista olímpico norteamericano Caleb Dressel. Vale la pena destacar que la charla online será completamente gratuita para alumnos del club y se celebrará a través de la plataforma Zoom. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Faltando menos de 2 meses para el arranque del campeonato de la Liga Premier Serie A, Cafetaleros de Chiapas ya conoce a los rivales que enfrentará en la temporada 2020-2021, año en el que buscará el ascenso a la nueva Liga de Expansión, a donde mudó su franquicia original a Cancún FC. La escuadra chiapaneca, que antes jugaba en Tapachula y ahora tendrá como casa el Estadio Soccer de Tuxtla Gutiérrez, quedó instalada en el grupo 2, donde tendrá como oponentes más conocidos al Cruz Azul Hidalgo, Irapuato y La Piedad. No obstante, en el grupo figuran otros rivales de alto nivel para la escuadra que ahora dirigirá Miguel Ángel Casanova, tales como el Inter Playa del Carmen, Pioneros de Cancún y el Club Cañoneros Marina. Además, el grupo 2 lo complementan las franquicias del Club Deportivo Uruapan, Hidalgo Fútbol Club, Club Ciervos FC, Zitácuaro, Deportivo Dongu FC, Héroes de Sasi FC y Silver Soccer FC. El campeonato está previsto para comenzar el próximo 18 de septiembre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Dentro de las disciplinas que convergen en el Deportivo Roma, el boxeo es de los que tiene un panorama mucho más complicado ante un posible regreso a las actividades. Dirigentes de la Comisión de Box de Tuxtla Gutiérrez y promotores locales reconocen que no será nada sencillo volverlo a poner en el gusto de los aficionados. Deportivamente hablando, el deporte de las orejas de coliflor ha sufrido mucho abandono, tanto de sus autoridades que la rigen como por sus propios protagonistas, boxeadores, entrenadores y promotores, quienes han querido explotar en demasía una mina que poco a poco en la capital chiapaneca parece secarse sin remedio. Además de ello, una mayoría de pugilistas entrados en el tema profesional parece no terminar de comprender en su totalidad la responsabilidad que les genera obtener una licencia para ejercer un deporte que, en palabras de los mismos boxeadores, es su favorito. Ahora mismo la unión y solidaridad de los involucrados será de vital importancia para que puedan retomar el camino que, desde septiembre de 2019, cuando volvieron el boxeo en el Roma, consiguieron obtener. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Sin amarrarse de manos ante los tiempos de confinamiento por la pandemia, Instituto Olímpico Internacional de Taekwondo tiene todo listo para que este sábado 1 de agosto ponga en marcha su ciclo de videoconferencias Salud y Deportes 2020, en donde maestros de su asociación y un par de invitados serán los encargados de poner en contexto a los integrantes de su gremio. Williams de León Molina, presidente del Instituto Olímpico Internacional de Taekwondo, indicó que el proyecto estaba previsto para realizarse de manera presencial, pero la pandemia lo impidió. Ahora, cobijados por las tecnologías de comunicación, Instituto Olímpico tiene todo listo para poner en marcha sus videoconferencias. Además de lo anterior, Williams de León destacó el material humano y profesional con el que cuentan, pues los ponentes en su mayoría serán entrenadores de la agrupación quienes se desempeñan en rubros como psicología, odontología, nutrición, fisioterapia, entre otros. Los trabajos darán comienzo este sábado 1 de agosto a las 8:50 de la mañana con la bienvenida a todos los participantes. La primera videoconferencia corresponderá a la psicóloga y entrenadora de Instituto Olímpico, Lucía de Jesús López Flores, con el tema Psicología del Deporte y sus aplicaciones. La última charla del primer día está prevista para las 11:50 de la mañana, cuando Grecia Schweinsinger toque el tema de la nutrición en la práctica deportiva. El domingo 2 las actividades continuarán con la bienvenida a las 9 de la mañana. Después, Carmen Andrea López Rizo, fisiatra, expondrá el tema La fisioterapia en el deporte. En total serán 7 videoconferencias las que se brindarán por parte del Instituto Olímpico de Taekwondo. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Antes de despedirnos, le cuento rápidamente cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas en 2 colores, azul
y verde, dice la Secretaría de Protección Civil a través de esta imagen que habrá un desplazamiento de la onda tropical número 23 por el sur del país, y el alejamiento de esta onda tropical provocará condiciones menos favorables en la atmósfera que permitirían la disminución en el potencial para lluvias durante este fin de semana, aunque se tiene previsto que la llegada de la onda tropical posible número 24 estaría generando algunos eventos aislados de chubascos y tormentas, así que de cualquier manera tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. En punto de las 2 de la tarde tendremos más información. Alejandro Moguel, gracias. Buenos días. Adolfo, muy buenos días a todos. Nos vamos siempre con mensajes preventivos. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad, y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.